Buenos días a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Espero que os esté siendo muy útil esta jornada. Y bien, yo os voy a hablar sobre la clasificación de los alimentos aptos y no aptos para personas celíacas o sensibles al gluten no celíacas, que probablemente muchos de vosotros ya sabéis, pero voy a intentar profundizar en algún punto interesante y dar alguna herramienta básica para el seguimiento y una correcta adherencia a la dieta sin gluten. Los puntos claves que voy a tratar serán la clasificación en general. Hablaremos de cada uno de los grupos de alimentos que clasificamos en las asociaciones de celíacos. También nos centraremos en dos productos, uno que lleva gluten, que sería el gluten vital, que luego veremos qué es lo que es, y la avena. Y por último, saldremos de lo que es la clasificación de los alimentos y trataremos un tema mucho más legal, del etiquetado del gluten en los medicamentos y productos cosméticos. Bien, empezamos ya resumiendo nuestra clasificación de los alimentos, que es la misma que el resto de asociaciones de celíacos del territorio europeo. Lo primero que debemos saber, que debemos tener en cuenta es que la clasificación se fundamenta en gran parte en las bases de la legislación alimentaria europea, y que el punto principal, como probablemente ya sabéis, es el Reglamento 1169 del 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Y también se fundamenta en el reglamento que tenemos en pantalla, el 828 del 2014, sobre la transmisión de información sobre la ausencia de gluten en productos alimentarios. Como probablemente ya se han comentado en otras ponencias un poco, en el reglamento 1169 del 2011, el gluten es uno de los 14 alérgenos marcados en este reglamento, con un límite de toxicidad establecida. Aún así, no es hasta el reglamento 828 del 2014 donde se determina que los alimentos que contienen menos de 20 ppm, es decir, menos de 20 miligramos partido por kilo de gluten cuantificado analíticamente, pueden etiquetarse sin gluten y, por lo tanto, son aptos para celíacos. A partir de estos 20 ppm, pues los productos ya no serían aptos para celíacos, según lo que dice la norma, es decir, que cuando un producto tenga más de 20 ppm, 20 miligramos partido por kilo, pues el celíaco podría presentar una respuesta autoinmune a la ingesta de un producto con gluten o a un producto contaminado con gluten. De esta manera, desde las asociaciones, lo que hacemos es clasificar los alimentos en 4 grupos, los 4 grupos que vemos en pantalla. Por un lado tenemos los alimentos naturalmente libres de gluten, que serían, los conocemos también como genéricos y no han sufrido ninguna transformación o han sufrido una mínima transformación. También tenemos los alimentos específicos sin gluten, que serían los que son elaborados específicamente para el colectivo celíaco. De color naranja tenemos los productos, los alimentos procesados, que son susceptibles a contener gluten, por su proceso de elaboración, que puede que estén contaminados con el alérgeno. Y por último encontramos los alimentos prohibidos, que serían todos aquellos cereales que contienen gluten, como probablemente ya los conocéis, luego entraremos más a hablar sobre el tema, y los alimentos que contienen estos cereales con gluten entre su lista de ingredientes. Bien, en lo que respecta a los alimentos prohibidos, como probablemente ya conocéis todos, los cereales que contienen gluten son el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, el trigo Khorasan Kamut, que sería una variedad con una marca registrada, y el triticale. Estos serían los cereales comúnmente que conocemos como cereales con gluten. También encontramos la avena. Siempre veréis en la clasificación de los alimentos de todas las asociaciones de celíacos como marcada con un asterisco. Luego os comentaré por qué. Además de estos cereales que encontramos que tienen gluten, también tenemos aquellos productos procesados que pueden contener estos cereales en la lista de ingredientes. Por lo tanto, no se consideran un alimento prohibido y por lo tanto no son aptos para las personas celíacas.
También podemos incluir en esta categoría todos los productos procesados susceptibles de contener gluten que etiquetan con un etiquetado precautorio de alérgenos, que probablemente, bueno, comúnmente lo conocemos como el puede contener gluten, puede contener trazas de gluten o otros alérgenos. Es cierto que este etiquetado no está legislado, pero sí que está regulado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con una nota aclaratoria que publicaron hace un par de años. Y por último encontramos los productos a granel, que los compraríamos en las granaderías. Estos productos son potencialmente contaminados, ya sea al estar en contacto con otros productos o con cualquier otro utensilio. Los siguientes productos que encontramos dentro de la clasificación serían los naturalmente sin gluten o alimentos específicos sin gluten. Si nos centramos en la parte izquierda de la diapositiva, veremos los naturalmente libres de gluten por naturaleza, y también, como he dicho anteriormente, los llamamos genéricos. En muchos casos los encontraréis denominados así. Encontramos pues, frutas, verduras, tubérculos, legumbres, carnes no procesadas, bien, entre otras. Todos estos alimentos que veis en la parte superior de esta parte de la diapositiva son alimentos recomendados para una dieta ultra estricta sin gluten, que suele estar prescrita cuando tenemos una enfermedad celíaca no respondedora o en otros casos cuando necesitamos, por ejemplo, una dieta en FoodMaps. Por otro lado, aparte de estos alimentos, también encontramos los granos de cereales sin gluten, que son el arroz y el maíz. Pueden estar también prescritos, sobre todo el arroz, para una dieta ultra estricta sin gluten, y encontramos las semillas crudas y los frutos secos crudos. Dejando de lado esta parte, nos vamos a la parte derecha, que encontramos los alimentos aptos para celíacos, los alimentos específicos sin gluten, que son aquellos alimentos procesados como una pasta, un pan, la bollería, galletas, y otros alimentos como las semillas de cereales y pseudocereales o harinas de estos. En este caso, todos estos productos que aparecen en este apartado deben estar etiquetados con la mención sin gluten o con un logo. Por lo tanto, si un paciente celíaco quiere consumir este tipo de productos, deberá revisar su etiquetado. No sé si todo el mundo, bueno, no sé si todos lo conocéis, pero el mundo del etiquetado sin gluten, el fabricante hace un poco lo que quiere. El fabricante es el responsable, el encargado de etiquetar su producto, y ellos garantizar, según un sistema de autocontrol, que su producto está por debajo de 20 ppm. Aún así, existe un logotipo que destaca por encima de los otros, que es la licencia de la marca Espigabarrada, que es propiedad de la Asociación Europea de Celíacos, la OEX. Este tipo de etiquetado solo lo puedes obtener si sigues una serie de controles, pasas una auditoría, y eso hace que su producción esté estandarizada y controlada por auditores profesionales, que son gestionados por las asociaciones de los diferentes países que forman parte de la OEX. Por ejemplo, a nivel nacional encontramos FACE, que FACE sería la encargada de gestionar la marca Espigabarrada en fabricantes del territorio nacional, y en caso, a nivel catalán estaríamos nosotros, la Asociació de Celíacs de Catalunya, los encargados de gestionar la marca Espigabarrada de los fabricantes de aquí. Bien, en lo que respecta a los alimentos susceptibles de contener gluten, si nos centramos en la parte central de la diapositiva, vemos que son los alimentos como especies, derivados lácteos, productos cárnicos procesados. Encontraríamos en este grupo varios productos, ¿vale? Aparte de estos, encontramos otros productos procesados que pueden estar etiquetados, pero que no informan del gluten ni como ingrediente ni como contacto encruzado, o sea, con el etiquetado precautorio de alérgenos. Por lo tanto, puede ser un producto susceptible de contener gluten, y la recomendación para el paciente celíaco siempre será que no adquiera este producto. Además de estos productos que os he comentado, cabe destacar dos.
lo que son las infusiones, que siempre han estado etiquetadas, bueno, siempre los hemos encontrado enmarcadas en la categoría de susceptibles de contener gluten, pero es cierto que hace unos años que trabajamos con, tenemos un grupo de trabajo con FACE y la Asociación de Infusionistas de España, donde se vio que los fabricantes tenían un sistema de control correcto, implantado, que podían asegurar que todas las infusiones monoplanta se pueden considerar libres de gluten y, por lo tanto, que no era necesario encontrarlas etiquetadas. Aún así, sí que lo que es la mezcla de infusiones es un producto que sigue siendo susceptible de contener gluten y, por lo tanto, es necesario que esté etiquetado como sin gluten. Por otro lado, encontramos las lentejas. Es cierto que todas las legumbres son libres de gluten por naturaleza, pero en el caso de las lentejas no. ¿Por qué? Pues se trata de un cultivo, bueno, las lentejas son de cultivo rotativo, se cultivan en campos donde parte del año también se cultiva trigo. Y este factor de cultivo rotativo y además pues que el tamaño del grano de la lenteja es diametralmente similar al grano del trigo, esto hace que pasen pues, los mismos cribados y nos podemos encontrar perfectamente en una bolsa de lentejas pues, algún grano de trigo. Por lo tanto, pues, se considera pues, un producto susceptible de contener gluten y es mejor encontrarlo etiquetado. Es cierto que también desde el 2019 tenemos un grupo de trabajo con las agrupaciones de legumbristas de España y la ESAN, y a día de hoy pues ya podemos empezar a encontrar lo que son legumbres etiquetadas sin gluten en el mercado. Volviendo otra vez en el caso de los alimentos prohibidos, cabe destacar pues, el gluten vital. El gluten vital es una harina 100% gluten que tiene un alto contenido de gliadinas y epítopos tóxicos para las personas celíacas, porque al final es 100% gluten de trigo. Por lo tanto, no lo pueden consumir las personas celíacas. Comercialmente, a nivel industrial, pues sirve para conseguir masas de texturas más ligeras y esponjosas, pero nosotros lo queremos destacar hoy aquí, el gluten vital, porque es una herramienta importante para utilizar como cantidad de gluten estandarizado en las pruebas de provocación, tanto sean en estudios clínicos o bien en pacientes que tienen un diagnóstico complicado. Durante la jornada de hoy ya os han hablado de este tema, por lo tanto yo no voy a intentar profundizar aquí. Por último, también deciros que encontramos otro cereal, que como comentábamos anteriormente es la avena. Se trata de un cereal que ha supuesto pues, un dilema muy importante en los últimos años por la introducción por parte del paciente celíaco, dado su alto valor nutritivo, pero la evidencia dice que existen variedades libres de gluten, que son sin gluten, y libres de contacto cruzado con gluten. También es verdad que encontramos estudios que nos definen que las aveninas de algunas variedades son potencialmente tóxicas para los pacientes celíacos. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación de los expertos? Pues en este diagrama que vemos en pantalla podemos ver lo que se recomendaría o lo que también desde las asociaciones podemos decir que es recomendable si un paciente celíaco quiere introducir la avena en su dieta durante el día a día. Pues en el caso del diagnóstico de la enfermedad celíaca, durante el primer año se recomienda pues, seguir una dieta libre de gluten, sin gluten y sin avena. A partir de aquí, cuando se detecta pues, una remisión de la sintomatología, la normalización de pruebas serológicas y la biopsia, si el paciente quiere seguir introduciendo lo que es la avena, evidentemente siempre tienen que encontrarse etiquetada con la marca espiga barrada, ya que se trata de un producto estandarizado y pues sigue un sistema de control. En este caso pues, podremos reintroducir progresivamente la avena y siempre que sea bajo supervisión, ya sea un especialista médico o un dietista nutricionista, y se valoraría lo que es la sintomatología. En caso que hubiese sintomatología, valoramos los marcadores. Si son positivos, en este caso, eliminamos directamente la avena de la dieta y en caso de que sean negativos, si el paciente quiere seguir introduciendo la avena en la dieta, se volvería a empezar el proceso. En caso de que con la reintroducción
no hubiese sintomatología, quizás pues, luego podríamos valorar de introducir en la dieta sin gluten la avena. Nuevamente repetir que debe estar etiquetada como sin gluten. Saliendo un poco de lo que es la clasificación de los alimentos, hablaremos rápidamente de los medicamentos y cómo afecta la legislación de los medicamentos sobre la información del gluten facilitada al consumidor. Como vemos en pantalla, el contenido del gluten de los medicamentos está regulado por el Real Decreto 1345 y la Circular 1 del 2018. Esto es aplicable en cierta manera a los apartados de composición que podemos encontrar en el etiquetado y en el prospecto de medicamentos. En esta legislación se recoge pues, una lista de excipientes que pueden utilizarse en los medicamentos y que pueden contener gluten. Además, la legislación comenta que los fabricantes que pueden introducir alguno de estos excipientes, señalándolo en el etiquetado, pero que si con un sistema de autocontrol pueden asegurar que este medicamento contenga menos de 20 ppm de gluten, pueden utilizar la leyenda «es adecuado para pacientes celíacos». Dentro del listado de excipientes también encontramos como un consejo que nos dice que siempre debemos informar a los pacientes que cuando vayan al médico o a un farmacéutico hablen sobre su condición de paciente celíaco para poder asegurar pues, una correcta prescripción y dispensación de los medicamentos. Al final de la diapositiva también puedes encontrar pues, un enlace que es bastante útil, directo al Centro de Información Online de Medicamentos. Es un buscador simplemente de medicamentos donde puedes acceder a todos los prospectos y al contenido de los excipientes de los medicamentos. Y por último, para acabar mi presentación, os voy a hablar de los cosméticos. En el caso de los cosméticos no hay una legislación específica para la gestión de alérgenos en los productos de cosmética, ni tampoco evidencias de que el método de análisis oficial para cuantificar el gluten sea válida, sea útil, porque puede ser que estos productos sean hidrolizados y no tenemos una evidencia concreta de que el contenido de gluten en cosméticos, porque no hay estudios sobre esto. En el caso de las personas con alergia al trigo o el gluten, pueden producir reacciones adversas porque en el caso puede haber la posibilidad de que un cosmético contenga gluten y serían las personas mayormente afectadas, ya sea a nivel cutáneo, producir esta reacción adversa. Y en el caso de las personas con una enfermedad celíaca, no se han descrito reacciones adversas al contacto de cosméticos elaborados con gluten. Ahora bien, es cierto que pintalabios, cremas de manos, pinturas faciales que puedan estar en contacto con las mucosas de la boca, sobre todo en caso de niños, puede ser un peligro potencial porque pueden acabar ingiriendo estos productos y producir una respuesta adversa. Por otro lado, comentaros también que tenéis aquí una herramienta de consulta que es la tabla orientativa con las denominaciones que implican presencia de gluten en forma de ingredientes en cosméticos y que podéis consultar si lo encontráis necesario. Y bueno, hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado y muchas gracias. Moltes gràcies, Aina. Pasarem al torn de preguntes. Hola, muchas gracias, muy interesante. Quería preguntar sobre el material escolar, si hay algún tipo de regulación para las escuelas, alguna normativa para proteger al niño que está en un colegio y está en contacto con material escolar que pueda contener gluten. ¿Cómo está este tema? Bien, tenemos un documento que publica la Generalitat con todos los materiales escolares que utilizan normalmente las escuelas públicas. Este documento lo que hace es señalar todos los alérgenos de cada producto. Entonces, allí sería la regulación que tenemos exactamente ahora mismo en Cataluña, en este caso. Gràcies. De nada. Hola, mira, respecte als medicaments, una de les coses que s'hauria de lluitar potser des de l'associació
és que, no, com que ja llegim els celíacs moltes etiquetes, doncs, aviam, a vegades posen aquest medicament conté molt de sucre, no és apte per diabètics, per exemple, o vigileu dels pacients diabètics, doncs si conté gluten, què costa posar, està contraindicat en persones celíaques. Bé, Abans que tota aquesta història. sí, té tota la raó, però realment comentar-te que si porta gluten al medicament t'ho especificarà la llista d'ingredients. Llavors, simplement és veure la llista d'ingredients, conté gluten, no conté gluten, i llavors, en cas que no contingui, em pot prendre perfectament si ets celíaca. Llavors, no està etiquetat, però a la llista d'ingredients li especificarà si conté gluten. Es algo por lo que tenemos que luchar, no solo desde las asociaciones, sino también los propios productores farmacéuticos, fabricantes de productos farmacéuticos, ¿no? Que se conciencien de la problemática que puede existir y que en un futuro, pues al final, tengamos una etiqueta sin gluten también en los medicamentos. Potser és una tonteria, però referent al que comentava aquesta senyora, del tema de la llista dels aliments, els medicaments, els ingredients, està també en negreta, igual que ho està amb els aliments? Sí. Sí? Vale, és que no m'hi he fixat mai, Sí. No sé si aplica la mateixa política... En el prospecto, estamos hablando de los medicamentos, ¿verdad? Sí. Sí, en el caso de los medicamentos sí que en el prospecto debe estar señalado. O sea, de igual bueno, manera que no, está... no en negrita, porque al final lo que señalan es un ingrediente, pero no, O sea, no por aplica eso. la misma... No, en negrita directamente Vale. no. Puede estar señalado en algún prospecto en negrita, pero no siempre va a estar señalado en negrita. Por eso decimos que en el caso de que algún medicamento nos suscite duda, que accedan directamente a la guía de ingredientes para corroborar que no vaya a contener el medicamento ningún ingrediente que pueda contener gluten. Vale, perfecto, gracias. Buenas. En el caso de los medicamentos que estábamos hablando, tengo una duda. ¿Están obligados también, no solo en el prospecto, a indicar que el ingrediente que tiene gluten, están obligados a ponerlo en la caja exteriormente o estoy equivocada? En la lista de ingredientes, el No, gluten. El gluten. Hombre, si contiene gluten te lo tienen que poner, te lo tienes que especificar porque en el reglamento pone que es necesario que te lo especifiquen. En el exterior de la caja. Bueno, en el exterior, en el listado de ingredientes te lo van a poner. Vale. Es que yo creía que estaban obligados A ponerlo a fuera. ponerlo fuera. En principio no. Vale. O sea, en el listado de ingredientes es donde te va a aparecer si contiene o no contiene gluten. De acuerdo, gracias. Moltes gràcies, Aina.